Muchas gracias, Pablo. Bueno, el siguiente ponente es uno de los más jóvenes, pero no os dejéis engañar por el aspecto juvenil porque le pasa como a Peter Pan, que ha vivido muchas aventuras y atesora conocimiento. De hecho, esta vez le ha robado el reloj al cocodrilo y tiene previsto resucitar a los protagonistas del pasado. Está realizando la tesis en esta universidad, es miembro hablando de ciencia. Él es Luis Ignacio Gutiérrez, Ventanas moleculares al pasado. Bien, pues muchas gracias por la presentación, Óscar. Efectivamente, yo soy investigador predoctoral aquí en la Universidad de Granada y, bueno, en particular, mi tesis trata sobre un tipo de biomoléculas que me parecen, para mí, verdaderamente fascinantes. Estas biomoléculas son las proteínas. Veréis, las proteínas están presentes en todos los seres vivos y una cosa muy importante es que están implicadas en prácticamente cualquier proceso biológico que os podáis imaginar, cualquier cosa. Otra cosa que seguro que sabéis de las proteínas es que están compuestas por una cadena de aminoácidos, ¿vale? Los aminoácidos son un tipo de molécula química que tienen unas propiedades específicas, existen distintos tipos y a cada uno lo nombramos con una letra de abecedario. De ahí este tipo de cadenas. Esas cadenas de aminoácidos se pliegan en el espacio y forman lo que conocemos como una proteína, una estructura muy bonita como esta que lleva a cabo una función específica en el organismo. Otra cosa que seguro que sabéis es que las proteínas están codificadas por los genes, por una secuencia de ADN, como esta de aquí. Esos genes sabemos que se transcriben en ARN mensajero y ese ARN mensajero se traduce el mensaje de los genes, sintetiza esa cadena de aminoácidos que rápidamente se pliega en el espacio y forma esa estructura tridimensional que va a llevar a cabo la función, ¿vale? Otra cosa muy importante es que los genes mutan. Esa secuencia de ADN puede sufrir un cambio, por ejemplo, ese de ahí, esta letita. Esa mutación también estará en el ARN mensajero y eso puede dar lugar a que el mensaje que se traduce a esa secuencia de aminoácidos cambie y, por tanto, que se pueda producir un cambio en la secuencia de aminoácidos. Eso puede afectar tanto la estructura como la función de la proteína. Pues bien, esto es muy importante porque resulta que las proteínas, al estar determinadas por esa secuencia de ADN y al estar sometidas a la mutación, eso significa que las proteínas también mutan y también evolucionan, igual que lo hacen los genes. De hecho, al estar implicadas en tantísimo proceso biológico, el hecho de que las proteínas muten conforma uno de los sistemas más básicos que tienen todos los seres vivos para adaptarse al ambiente, para evolucionar en definitiva. De esta manera, los seres vivos tienen un mecanismo molecular en el que pueden cambiar su bioquímica, adaptarse a una presión evolutiva y mantener la especie. La ciencia que estudia esto es lo que se denomina evolución molecular. Los que nos dedicamos a esto nos interesa mucho saber cómo es la diversidad de secuencias y de proteínas que existen en la naturaleza. De hecho, cuando analizamos los genomas de distintas especies, vemos que una misma proteína, que es común para todos los seres vivos, que lleva a cabo la misma función y que tiene una estructura prácticamente idéntica, puede tener distintas secuencias. Y de hecho, es lo que se ve en este ejemplo. Esto es un alineamiento de una proteína. Todo esto son distintas especies y podéis ver que efectivamente hay una gran cantidad de diferencias, hay una gran cantidad de mutaciones, aunque todas ellas llevan a cabo la misma función. Pues bien, no solo nos interesa esta diversidad molecular que existe en la naturaleza, sino que también queremos saber de dónde viene esa diversidad, cómo eran los ancestros de esas proteínas y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo para llegar hasta las proteínas modernas que tenemos a día de hoy. Pues bien, el problema que tenemos es que los fósiles de proteínas no existen. No podemos llevar a cabo una excavación, recuperar un fósil de proteína y analizarlo en el laboratorio. En el mejor de los casos se pueden conseguir proteínas que han quedado conservadas en fósiles y analizarlas en el laboratorio. Sin embargo, esto es relativamente complicado porque no siempre funciona bien y está bastante limitado. En las 2 últimas décadas se ha desarrollado una técnica que permite abordar este problema de manera muy eficiente. Esto es lo que se conoce como resurrección de proteínas ancestrales y esto es particularmente lo que me encuentro trabajando. Como su propio nombre indica, consiste en coger una proteína de un ancestro, de un ser vivo que existió hace millones de años, que ya está extinto, y traerla de vuelta a la vida. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos es que partimos de secuencias de proteínas modernas, de proteínas que tienen los seres vivos actuales. Establecemos relaciones evolutivas y filogenéticas entre ellas, construimos un árbol filogenético de este tipo, seguro que os suena de haberlo visto en un montón de sitios, y una vez que tenemos todas esas secuencias de la proteína que queremos resucitar, nosotros seleccionamos un ancestro, un nodo ancestral del árbol filogenético, por ejemplo este de aquí. Aplicando una serie de cálculos computacionales y de modelos evolutivos, podemos inferir, calcular de alguna manera cuál era la secuencia que tenía esa proteína ancestral. Por tanto, una vez que tenemos esa cadena de aminoácidos, podemos codificarla en un gen sintético que introducimos en una bacteria,
la cual va a ser la responsable de producir nuestra proteína ancestral. La estamos resucitando, una proteína que ya está extinta. Básicamente es como lo que se hace en Parque Jurásico, pero a nivel molecular, ¿vale? Pues bien, esto se aplica para un montón de problemas evolutivos. Existen muchísimos ejemplos y hoy voy a comentar dos de ellos que me parecen muy interesantes y muy representativos. El primero de ellos tiene que ver con la enfermedad humana, en particular con la gota. Como ya sabéis, la gota es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de artritis y inflamación, sobre todo característicamente en el dedo gordo del pie. Esta enfermedad se debe a que acumulamos una gran cantidad de ácido úrico y los cristales de urato provocan esta inflamación. Lo curioso es que esta enfermedad solo la padecemos los seres humanos, los primates, que están muy relacionados evolutivamente con nuestra especie, y de forma particular alguna otra especie. Lo interesante es que nosotros tenemos esta enfermedad porque el gen que codifica para la proteína que degrada el exceso de ácido úrico no está bien, tiene una gran cantidad de mutaciones. Esto es una cosa bastante llamativa desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué nuestra especie ha sobrevivido con una proteína o con un gen que no funciona? Pues bien, unos investigadores intentaron averiguar mediante el uso de proteínas ancestrales resucitadas qué había pasado. Para ello lo que hicieron fue resucitar esa proteína que está codificada por ese gen, que es la uricasa, la que degrada el ácido úrico. Lo que hicieron fue resucitar uricasas ancestrales de distintos ancestros de nuestra especie, de los seres humanos, y vieron una cosa muy interesante, y es que efectivamente la uricasa ancestral que corresponde al ancestro común de todos los mamíferos tenía la capacidad de degradar ácido úrico, pero que se iba perdiendo progresivamente a lo largo de la evolución. Pero vieron una cosa muy interesante, y es que hace unos 20 millones de años, este ancestro, uno de los ancestros de nuestra especie, sufrió una caída de la actividad de esta enzima bastante grande. Casi que de golpe perdió la capacidad de degradar ácido úrico. Y se preguntaron por qué. ¿Por qué hace 20 millones de años hubo este cambio molecular, esta evolución? Pues bien, comprobando lo que pasó aquí con registros fósiles y geológicos de hace 20 millones de años, los investigadores vieron que parece ser que en la Tierra hubo un cambio climático en forma de enfriamiento, las temperaturas bajaron. Ellos propusieron que quizás, dado que nuestros ancestros se alimentaban fundamentalmente de fruta, cuyo azúcar principal es la fructosa, este ancestro acumuló ese tipo de mutaciones para adaptarse a ese cambio climático. Resulta que la fructosa, cuando se metaboliza, produce ácido úrico. Y lo interesante es que cuando el ácido úrico se acumula, puede actuar como un precursor de la formación de grasa. Por tanto, parece ser que nuestro ancestro acumuló esas mutaciones en la uricasa, permitió acumular una mayor cantidad de ácido úrico a partir de la fructosa de la fruta y le permitía producir una mayor cantidad de grasa que le permitiría sobrevivir en el invierno, donde las temperaturas eran más bajas y no tenía tanto acceso a la fruta. Por tanto, una adaptación molecular en toda regla para sobrevivir, pero que a día de hoy pagamos en forma de enfermedad, en forma de gota. El segundo ejemplo tiene que ver con el origen de la vida. Aquí nos vamos a remontar mucho más en el tiempo, a unos 4 billones de años, con B. Existen muchas teorías que intentan explicar cómo se pudo originar los primeros seres vivos en la Tierra. Muchas de ellas, y las que están generalmente más aceptadas, indican que esto pudo ocurrir en océanos muy cálidos y muy ácidos, debido a la alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, demostrar esto mediante registros fósiles es prácticamente imposible, porque no se conserva nada de hace 4 billones de años. Otros investigadores intentaron abordar este problema con proteínas resucitadas, en concreto con esta de aquí, con la tiorredosina. La tiorredosina son unas proteínas muy pequeñitas que están presentes en todos los seres vivos y que llevan a cabo unas reacciones químicas fundamentales para el metabolismo. Pues resulta que cuando estos investigadores resucitaron tiorredosinas tan antiguas como hace 4 billones de años, las que correspondían a los ancestros más antiguos de todas las especies que existen a día de hoy, vieron dos cosas muy importantes. La primera, que las tiorredosinas más antiguas tenían una capacidad de soportar altas temperaturas mucho mayor que las tiorredosinas modernas, es decir, eran mucho más termoestables. Y esa capacidad se iba disminuyendo a lo largo del tiempo a lo largo de la evolución, hasta llegar a las tiorredosinas modernas, las que tenemos los seres vivos actuales, que son mucho menos termoestables. Esto corresponde con el continuo enfriamiento de la Tierra que sabemos que ha ocurrido desde su origen. Y lo segundo que vieron era que estas tiorredosinas funcionaban mucho mejor a un pH ácido, que es lo que concuerda con lo que dicen las teorías evolutivas. En definitiva, habían aportado nueva evidencia, en este caso moleculares y bioquímicas, de cómo pudo ser el origen de la vida, saltando las limitaciones que tiene el depender de registros fósiles o geológicos.
En definitiva, lo que os quiero transmitir con estas dos ideas es que por primera vez tenemos una herramienta que nos permite acceder a información molecular y bioquímica del pasado, algo que era extremadamente complicado con fósiles o con registros geológicos. En definitiva, abrir nuevas ventanas moleculares al pasado, entender un poco mejor cómo funcionó la evolución, arrojar nueva luz y sobre todo entender un poco mejor pues, de dónde venimos. Muchas gracias.